Estimados estudiantes, hoy quiero que hablemos sobre el cambio climático. La idea es que podamos entender qué es el cambio climático y cómo afecta a nuestras vidas en general. Entonces, antes de empezar a hablar sobre el cambio climático, es importante recordar algunos conceptos que ustedes quizás vieron en básica, que es el concepto de clima. Entonces, cuando hablamos de clima, nos estamos refiriendo a un estado más frecuente de la atmósfera y que interviene obviamente en la superficie de la Tierra. Y esta frecuencia tiene que ver con una descripción estadística de las condiciones meteorológicas más frecuentes en una región y en un tiempo determinado. Entonces, ¿cuáles son los elementos del clima? Bueno, tenemos la temperatura, la presión atmosférica, el viento, las precipitaciones y también la humedad. Estas características van a determinar qué tipo de clima vamos a desarrollar en una cierta región. Y además, cuáles son los factores también que están relacionados con el clima, que son más permanentes que los elementos. La latitud, ¿cierto? Es algo que no se puede modificar. La continentalidad, qué tan cerca, ¿cierto? Vamos a estar o qué tan adentro del continente vamos a estar. Las corrientes oceánicas, si es que hay alguna que está cerca de la región que voy a estudiar o donde yo vivo. El tipo de vegetación y también la latitud o relieve. Perdón, la altitud o relieve. Son elementos que no se pueden modificar a diferencia de los elementos que eso sí, cierto, se pueden modificar y que están afectados por el cambio climático. ¿Ok? Entonces, acá podemos ver cómo la radiación solar va a intervenir en el tipo de clima que yo voy a tener en ciertos lugares del planeta. Entonces, fíjense que aquellos lugares donde los rayos solares llegan en un ángulo prácticamente de 90 grados son aquellos que nosotros describimos como tropicales. Y aquellos donde el ángulo se empieza a inclinar son aquellos, ¿cierto?, en donde van a ser más fríos. ¿Ok? Que tiene que ver con la latitud. Ahora, ¿en qué se diferencia el tiempo climático del clima? El tiempo climático se refiere a las variables diarias de las condiciones atmosféricas de nuestro planeta. Como pueden ver acá, estas pueden ir variando a través de las horas o a través de los días. Lluvioso, nublado, parcialmente nublado, despejado, qué sé yo. En Chile tenemos distintos tipos de clima y eso tiene que ver, como lo hemos hablado en clases online, con las condiciones geográficas o topográficas de nuestro territorio. Tenemos por un lado las cordilleras de los Andes, ¿cierto? Que nos delimita con los otros países. Tenemos la precordillera, una depresión interna a la cordillera de la costa, ¿cierto? Que nosotros al mirar por la ventana la podemos ver. La planicie litoral, que es donde nosotros precisamente estábamos viviendo. Y luego, ¿cierto? Tenemos el océano Pacífico. Entonces, todas estas variables van a determinar en cuántos tipos de clima nosotros vamos a encontrar en el territorio chileno. Fíjense que en el norte partimos con climas desérticos costeros, ¿cierto? Aquellos que están cerca de la costa en este lugar. Desierto normal y el desierto estepárico de altura. Tenemos también, por ejemplo, en la quinta región, el clima mediterráneo o de estación seca larga, ¿cierto? Mediterráneo, estación seca y lluviosa similar, como es un poquito más al sur, ¿cierto? Tenemos un clima tropical, aunque ustedes no lo crean, ahí en la selva valdiviana. Tenemos también hielo de altura, tenemos templado lluvioso, tenemos, imagínense, clima estepárico y también de tundra, que sería cierto aquellos que son climas más australes, y tenemos un clima polar en nuestro territorio antártico. Así que fíjense que Chile tiene todos los climas posibles y todos los climas que usted puede encontrar en el resto del mundo. Por eso que Chile es considerado como una zona hotspot. Por su increíble variedad de clima, desarrolla una increíble variedad de especies que solo se van a encontrar acá. Entonces, estos climas se pueden agrupar en macroclima. Entonces, tenemos el macroclima tropical, que está relacionado con la zona norte de Chile, y aquí, ¿cierto?, donde nosotros podemos identificar los
desiertos, los hiperdesiertos y algunos ciertos bioclimas antitropicales, que serían bastante secos. Los climas mediterráneos, ¿cierto? Como los que tenemos acá en nuestra región. El macroclima templado, que está, ¿cierto? Ahí, como dice ahí, la zona sudoccidental de la Tierra del Fuego, ¿cierto? Más al sur. Y el macroclima antiboreal, que sería, ¿cierto? Ese que encontramos en los archipiélagos magallánicos, en el sur extremo. Entonces, luego de que nosotros vimos todos estos tipos de clima que tenemos en Chile, el concepto de clima y el concepto de tiempo meteorológico, nosotros tenemos que entender ahora cuáles son las evidencias del cambio climático. Fíjense, por un lado, tenemos el aumento de la temperatura media de la Tierra. Ha aumentado la temperatura, ¿cierto? Tenemos los efectos de la agricultura y del espacio forestal. Tenemos el aumento de la frecuencia y la intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos, como los que tuvimos, ¿cierto?, hace unos días con las lluvias. Los cambios en los ecosistemas, si ustedes recuerdan, hace unos años atrás ha cambiado bastante los ecosistemas que están alrededor de nuestro hogar. Peligro de extinción de numerosas especies vegetales y animales, también como lo vimos en las clases. Impacto sobre la salud humana, ¿nos enfermamos más ahora? Aumento del nivel del mar y de su temperatura y también la sequía. Entonces, estas son evidencias científicas de cómo el cambio climático es un hecho. Y fíjense que es sumamente importante. Hay personas que todavía consideran que el cambio climático no es verdad. Entonces les dejo esta información para que puedan reflexionar sobre esto y luego lo podamos analizar en las clases online. Así que chiquillos, espero que estén muy bien y que les sirva bastante la información.